Sí, ya vamos a comenzar a estudiar este libro de Marcos capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 1. Bueno, una de las cosas que quiero decirle no acerca de este versículo, de este capítulo 5, que Jesús es el rey de los siervos, que libera a los esclavizados en el mundo caído, ejerciendo autoridad absoluta, incluso sobre los demonios. Aquí vamos a ver de que Jesús va a trabajar mucho acerca de los demonios, y entonces hay dos errores igual y opuestos en lo que puede caer nuestra raza respecto a los demonios. Una es no creer en su existencia. Nosotros muchas veces no creemos en los demonios. La otra es creer y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Ellos mismos se sienten igualmente complacidos por ambos errores y saludan con el mismo deleite a un materialista o a un mago. Necesitamos una buena dosis de equilibrio y de cordura bíblica acerca de esto. El libro de Marco, este libro de Marco capítulo 5, nos va a proporcionar un excelente punto de vista de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Si Jesús creía que los demonios eran reales, y eso debería resolver para todos nosotros la cuestión de su existencia. Sin embargo, más allá de esto, de este hecho, vemos el encuentro de nuestro Señor con el endemoniado Gerasonano, el poder, la misericordia y la autoridad del Hijo de Dios, quien ordena al demonio con simplemente una palabra. En este texto veremos el propósito de Satanás de destruir el poder del Salvador para liberar, ya sea un hombre demoniánico, una mujer enferma o una niña muerta. Jesús tiene poder de salvar. Vamos aquí a la lectura. Vamos a leer de Marcos capítulo 5, del 1 al 5. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía una morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba de los sepulcros en los montes dando gritos, hiriéndose con piedras. Bueno, Jesús acababa de calmar el mal, reprendiéndolo, ordenándole silencio, estar quieto. Esto fue en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 39, que Jesús reprendió al mal. El mal inmediatamente se calmó, lo que provocó que los discípulos preguntaran: ¿quién es este hombre? Los discípulos estaban preocupados y querían decir: ¿quién es este hombre? Se preguntaban. Están a punto de, ahora los discípulos van a estar a punto de obtener esa respuesta, pero de una fuente poco probable. Van a recibir la respuesta, pero de una fuente un poco probable. ¿Me entiendes? Satanás intenta profanar la imagen de Dios en el hombre. Satanás siempre intenta profanar la imagen de Dios en el hombre. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, y de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, cruzando un mar,
Galilea, ahora en calma, Jesús y los 12 llegaban a zona de las Gerasenos. Gadara era una ciudad importante en la región. Mira cómo dice el libro de Mateo, capítulo 8, 25 al 28. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Mira lo que dice también el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que estaba al lado opuesto de Galilea. Lucas capítulo 8, versículo 37. Entonces la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando una barca, regresó. Bueno, al sur del pueblo llamado Garazá había un pendiente empinado a solo 40 metros de la orilla. A 2 millas de allí había tumbas cavernosas. Al bajar de la barca, un hombre con un espíritu inmundo salió de los sepulcros para encontrarse con Jesús. Debido a que estaba poseído, este hombre estaba contaminado. Además, un judío consideraría tocar un cadáver como un acto de gran contaminación. Y aquí está un hombre viviendo entre los muertos. Satanás lo había derribado y estaba a punto de aceptarle un golpe de gracia. Satanás intenta desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Siempre Satanás trata la manera de desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Recuérdese que los hombres están hechos a la imagen de Dios. Vamos aquí en Marcos, capítulo 5, versículos de 3 al 4 ahora. Que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podría atarlo ni aún con cadena. Tenía su morada, él vivía en su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Bueno, es desgarrador pensar que el diablo pudo desfigurar así a alguien que fue criado a la imagen de Dios. Este hombre vivió en las tumbas. A menudo lo habían atado con grilletes y cadenas, pero se los había arrancado. Trastornado y completamente depravado en su comportamiento, este hombre no era un maníaco, sino un demoníaco. No era un maníaco, sino un demoníaco. La gente de su pueblo lo había expulsado, profanando y desfigurado, descendió a una vida de inmundicia. Era la vida que está viviendo de soledad y de terror. Satanás intenta siempre destruir la imagen de Dios en el hombre. Siempre Satanás ha tratado la manera de hacer eso. Vamos a ver aquí, vamos al versículo 5. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y entre los montes, dando gritos e hiriendo con piedra. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedra. ¿Qué quiere decir? Que era de día y de noche, cuando él estaba en los sepulcros y estaba haciendo eso, tratando la manera de herirse con piedras. Jesús dice en Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón solo viene a hurtar, matar
y destruir. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, el diablo fue homicida desde el principio, pero agrega nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar. Eso está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Este era el plan que el diablo tenía en mente para este pobre alma endemoniada. Aullaba como un animal salvaje y se cortaba entre las rocas irregulares del terreno. Algunos creen que esto es un culto pagano depravado. Otros ven intentos descabellados, pero inútiles de expulsar a los demonios. Creo que es un intento fallido de no poner fin a su dolor y sufrimiento mediante el suicidio, corriendo salvajemente, desnudo y descuidado. Corría salvajemente, desnudo y descuidado. Ahora era simple caparazón de cortes, moretones, laceraciones, costras y tejidos infectados. Intentó y una y otra vez poner fin a su insoportable existencia en la muerte. Esta era la agenda de los demonios dentro de él. Quizás lo hizo, que impidió su muerte, fueron los últimos vestigios de la imagen de Dios en él y la gracia común de Dios sobre él. Profanando y disfigurado diariamente, miraba la muerte cara a cara. Difícilmente podría imaginarse una existencia más miserable. Pero sucedió algo que cambiara las cosas e invertiría el curso de su desesperación. Este hombre encontró ¿a quién? Encontró a Jesús. Vamos para el versículo 6. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6 al 13. Él caminaba de noche, pasaba la noche en una tumba, se rasgaba la ropa y ¿qué? Y destruía lo que le había dado, lo que se le había dado. Este hombre cumplió con estos criterios y más. Su situación parece desesperada hasta que se encuentra con quién? Con Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Nuestro Salvador es un libertador. Mira aquí como cuando vio a Jesús, versículo 6, ¿no? Cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se postró delante de él. Gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Fíjate, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión. Respondió: porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Había allí un gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso y saliendo el espíritu inmundo entraron en los cerdos. Y la manada, unos de 2,000, se precipitó por un despeño al mar y en el mar se ahogaron. Ok, a ver Jesús de lejos, este loco hizo algo sorprendente, se arrodilló ante él. Este loco que estaba maldecido se arrodilló ante Jesús. Sin embargo, arrodillarse no era un acto de adoración,
sino un reconocimiento de la autoridad. Ellos no se arrodillaron para adorarlo, sino se arrodillaron porque vieron la autoridad que tenía Jesús. Él no se, por eso, luego gritó, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te lo ruego ante Dios, no me atormentes. Los demonios reaccionaron de esta manera porque Jesús le había dicho que salgan del hombre. Este encuentro espiritual es completamente unilateral. El hombre endemoniado debe caer de rodillas. Los demonios siempre confiesan a Cristo con precisión y verdad. Los demonios siempre confiesan a Cristo con precisión y verdad. Mira, y los demonios se daban de cuenta que Cristo, que quién era Cristo, quién era que Jesús, que era Jesús, era el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, los sacerdotes, los escribas, todas esas personas que trabajaban para Dios, ellos no sabían quién era Jesús. Es una cosa que me pone a mí a analizar. Bueno, pero ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Los demonios sí conocían, sabían quién era Jesús, pero los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todas esas personas que estaban en la religión, esas personas no sabían quién era Jesús. Pero para mí ese era el plan de Dios. Porque si no, no hubiera sucedido lo que sucedió y no hubiéramos estado nosotros estudiando la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Su conocimiento de la identidad de Jesús es superior al conocimiento de los discípulos, al menos en este punto de su viaje. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este hombre? Cuando estaba en el mar que le habló a la tormenta y a los vientos. Y entonces preguntaron, ellos se preguntaron, ¿quién es este hombre? Mira, los demoniados sabían ya directamente quién era. Y más sin embargo, los discípulos que andaban con él, que lo vieron en muchas cosas, haciendo muchas cosas, ellos se preguntaban quién es él. ¿Ok? La confesión del demonio en el versículo, en el versículo 7 responde a la pregunta, los discípulos, los discípulos no sabían quién era. Eso está en capítulo 4, versículo 41, los discípulos decían, ¿quién es él? Y entonces ahora aquí, quien les responde a ellos, ¿quién es? ¿Quiénes son? Los demonios. ¿Ah? El demonio es el que les responde. El endemoniado sabe quién es Jesús y sabe que su existencia está en juego. Se le acabó el tiempo. Sabía bien ya de que su existencia estaba en juego y se le iba a acabar el tiempo de estar jugando. El título de Hijo de Dios, el título, Hijo del Dios Altísimo, es nada más, es nada menos que un reconocimiento de la deidad. Aún así, el discurso completo no es una confesión de dignidad de Jesús, sino un intento desesperado de controlarlo o de hacerlo inofensivo. Fíjate, Hijo de Dios Altísimo, le dijeron. El discurso completo no es una confesión, eso no es una confesión digna de que ellos estaban haciendo, sino ellos lo están haciendo como desesperación para controlarlo y hacerlo inofensivo. De acuerdo con la suposición común de la época de que él usó del nombre preciso de un adversario, le daba a uno dominio sobre él. En realidad, el dominio pide protección a Dios, aunque su petición ciertamente no recibirá una respuesta positiva. Jesús le ha ordenado que salga y saldrá. El impacto total del control y el agarre horrible que este dominio tuvo sobre este hombre ahora se vuelve dolorosamente evidente. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 9.
El demonio da su nombre como legión porque somos muchos. El demonio da su nombre como legión porque somos muchos. Una legión es una contingencia de 6.000 soldados romanos. Este hombre no estaba poseído por un solo demonio, sino por miles de demonios que trabajaban como una sola fuerza maligna. Capturado por este ejército alienígena, su mente natural, su voluntad y sus emociones prácticamente habían sido destruidas. Estos soldados de Satanás habían pisoteado su alma. Su única esperanza estaba en el libertador, cuyo poder y autoridad eran mayores que lo que ahora lo poseían. Este libertador, ¿quién es? Libertador fue Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. En un microcosmo de la batalla entre el bien y el mal, Jesús ofrece un anticipo de destino de Satanás y sus demonios. Los demonios, a través de la voz del hombre, siguen rogando a Jesús que no les expulse de la región. El atormentador es ahora el atormentado. El atormentador ahora es el atormentado mientras contempla su destino. Mira lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 21. Es más específico, les rogaba que no les derratara el abismo, un lugar de confinamiento espiritual ante el juicio final y eterno. Los demonios intentan negociar con Jesús. Allí había una gran piedra de cerdos paciendo en la ledera y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos. Jesús obedeció y le dio permiso para transferir las hostias al hombre atormentado. Había encontrado a su Salvador, su libertador. El hombre atormentado había encontrado a su Salvador, su libertador. Satanás es un asesino. Satanás es un asesino. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 13. Jesús le dio permiso y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la manada, uno de 2.000, se precipitó por un desempeñadero al mar y el mar se ahogaron. Estoy convencido de que cuando el hombre se cortaba con piedras, los demonios que había en él lo impulsaban al suicidio. Ese juicio se ve respaldado por lo que sucede ahora. Entonces los espíritus inmundos salieron, entraron en los cerdos y la manada de unos 2.000 se participó en el pendiente espinado del mar y se ahogó allí. La voluntad del ser humano hecho a imagen de Dios es más fuerte que la de un animal. La voluntad de un ser humano hecho a imagen de Dios es más fuerte que la de un animal. Lo que el legión no pudo lograr que el hombre hiciera, se logró fácilmente con una manada de cerdos. Los cerdos no pudieron resistir la voluntad de legión y fueron conducidos a la muerte. Satanás es un asesino de seres humanos, mientras que Jesús es su Salvador. Aún así, porque Jesús permitió, aún así, porque Jesús permitió que los demonios entraran en esta piedra de cerdo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, Jesús reconoció que aún no había llegado el momento de la derrota definitiva de los demonios. Él lo reconoció. Entonces se encuentra su encuentro y triunfo sobre los dominánicos aún no pone fin al poder de Satanás. Es la promesa y el símbolo de ese triunfo definitivo, pero aún se ha postergado el momento en que ese triunfo se realice plenamente. Debe esperar el nombramiento de Dios
Por lo tanto, Jesús permite que los demonios continúen con su obra destructiva, pero no sobre el hombre. Él lo permite, pero no por sobre el hombre. El segundo elemento está relacionado con esto. Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos para indicar, más allá de toda duda, de que su verdadero propósito era la destrucción total de su anfitrión. Podemos añadir dos observaciones más. Los demonios, no Jesús, destruyeron a los cerdos. Los demonios, no Jesús, destruyeron a los cerdos. Los demonios fueron los que destruyeron a los cerdos. El evento demuestra que Dios se preocupa más por el hombre a quien crió a su imagen y recrea en la salvación que por los animales que no llevan su imagen. Los demonios son reales y peligrosos. Un dominio puede habitar y apoderarse de una persona. Un demonio puede habitar y un demonio puede habitar y apoderarse de una persona. Los demonios pueden darse a conocer hablando a través de la persona e incluso tomando el control de sus cuerpos. Los demonios son ángeles caídos y seres espirituales poderosos. Puede recibir una fuerza enorme a través de una persona bajo su control. Los demonios pueden infligir graves daños personales o poseídos y a otros con el objetivo final de la muerte de esa persona. Los demonios pueden moverse o transferirse de un huésped a otro. Los demonios pueden resistir a abandonar a un anfitrión e incluso pueden rogar por interés propio, por su propio bienestar, como lo pudimos ahí, lo pudimos ver. Los demonios reconocen y están sujetos a la autoridad espiritual apropiada. Si los espíritus demoníacos intentaron resistir al Cristo encarnado, podemos estar seguros de que también intentarán resistirnos a nosotros. Jesús habló directamente al demonio, incluso preguntándole su nombre. Esto puede proporcionar un patrón a seguir. Jesús, a diferencia de los exorcistas de su época, que usaron rituales y encantamientos elaborados, simplemente dio la orden y los demonios se vieron obligados a obedecer. Cuando se trata de confrontar los demoníacos en el nombre de Jesús y por el poder de su obra sangrienta en la cruz, podemos ver a los endemoniados liberados y a los espiritualmente cautivos liberados. Jesús encarga a los libertados. Versículo 14. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 14. Vamos a hacerlo del 14 hasta el 20. Los que cuidaban los cerdos huyeron y le contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado dominado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le descubrieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuántas grandes cosas el Señor
ha hecho por ti y como tu misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamarle el Decapolio cuántas grandes cosas Jesús había hecho por él y todos quedaban maravillados. Bueno, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí han llegado cosas nuevas. Esto nunca fue más real que en este hombre a quien el Señor Jesús había librado de una legión de demonios. Uno pensaría que habría alegría y acción de gracias por todos los lados. Lamentablemente, algunas personas respondieron con miedo. Aún así, la intención se centra en este nuevo hombre en Cristo. Lo que Jesús hizo al salvarlo de Satanás y sus pecados, también lo hará por ti y si simplemente vienes a Él con fe. Deja que Jesús te cambie. Deja que Jesús te cambie como lo hizo. Mira, aquí en el 14, el versículo 12 dice, los que cuidaban los cerdos huyeron y le contaron en la ciudad y por los campos y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron a él que había estado endemoniado, al que había estado endemoniado sentado y vestido su juicio. Él mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Bueno, cuando los cerdos endemoniados se sumergieron en el mar y se ahogaron, los hombres que lo cuidaban salieron corriendo y lo tumbaron. La gente salió a ver qué había pasado. Estoy seguro de que se sorprendieron, estoy seguro de eso, de que ellos se sorprendieron. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado por la legión. Pero ¿era realmente él? Su confusión era comprensible, su comprensión era confundible. Simplemente estaba sentado allí, sin correr salvajemente furioso. Y estaba vestido, no medio desnudo, con ropas sucias y andrajosas. Y lo que es aún más maravilloso, estaba en su sano juicio. Sabía quién era él y quién eran ellos. Él sabía quién era él y quién era ellos. Está en su pleno juicio. Se sentó vestido, tranquilo y como una nueva criatura gracias a lo que Jesús había hecho por él. Quizás el hombre estaba sonriendo, regocijándose por su salvación y liberación. Quizás con gratitud y devoción sus ojos estaban fijos en Jesús. Sin embargo, la gente del pueblo tenía algo más en mente y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera. Qué respuesta tan sorprendente y decepcionante. Jesús acababa de librar a su aldea de una amenaza. Están preocupados. ¿Por qué? Están preocupados por los cerdos. Ahora bien, para ser justo, debemos señalar que tenían miedo también. Tenían miedo. Una combinación de preocupación comercial, que fueron los 2,000 cerdos, y temor a aquel que pudo expulsar a demonios con una palabra, era más lo que podían soportar. ¿Qué más puede hacerle este hombre llamado Jesús? ¿Qué demanda podría hacer?
Si él puede cambiar y transformar a un endemoniado, ¿qué podría hacer con nosotros? Conmigo. Patéticamente deciden que lo mejor sería que Jesús, ellos decidieron de que Jesús se fuera. Decidieron de que Jesús se fuera. Rabí, vete. Tus poderes traen pérdida para nosotros y los nuestros. Nuestros caminos no son como los tuyos. Tú amas a los hombres, nosotros amamos a los santos. Oh, vete de aquí, omnipotencia, y toma a este tonto tuyo, vete de aquí. Su alma, ¿qué nos importa su alma? ¿De qué nos sirve que lo haya sanado? Desde que hemos perdido a nuestros sueños, a nuestros cerdos. Puede que la gente del pueblo no le importara el alma del demoniado, pero al Hijo de Dios, sí. Dios siempre quiere por todas las personas. Dios siempre ama a todas las personas para que todas las personas puedan venir a sus pies. Jesús lo hizo un hombre nuevo. El cielo se alegró por sus semejantes que querían, pero sus semejantes querían que se fuera, que se fuera, que qué comentario más triste sobre la maldad y el egocentrismo del corazón humano carente de la gracia de Dios. Deja que Jesús te mande. Deja que Jesús te mande. Vamos a ver aquí lo que dice aquí el libro de Marcos, capítulo 5, del 18 al 19. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Bueno, Jesús no se queda Jesús no se queda donde no lo querían. Jesús ahí no lo querían, ¿qué? Se iba, se fue, ya sea por ignorancia, miedo o codicia. La gente de la región de Gerasenes había decidido que ya estaban hartos de estar de este hacedor de milagros. Sin embargo, un hombre sintió algo completamente diferente. Había conocido a Jesús y su vida había sido maravillosamente transformada. Nadie jamás le había mostrado tanto amor y compasión y misericordia y bondad. Es posible que la gente del pueblo le estuviera rogando a Jesús que se fuera, pero este hombre le regó y le suplicó que se quedara. Sin embargo, si Jesús no se hubiera quedado, bien, entonces, déjame ir contigo. Bueno, dice, si Jesús no se hubiera quedado, podría haber dicho, nunca he conocido a nadie como tú. Nadie jamás ha hecho ni podría hacer lo que tú hiciste por mí. Te amo, quiero estar contigo. Sin embargo, algo sorprendente es que Jesús negó su petición. Jesús negó su petición. En agradecimiento, este hombre quiso seguir a Jesús. Nuestro Señor, sin embargo, tenía una misión evangelística para él. Y contar a los demás lo que yo, el Señor, he hecho por vosotros. Comienza en su casa y trabajes allí. Acude con tus familias y amigos y comparte con ellos. Háblale de mi misericordia, básicamente, le dice Jesús al hombre. Si mi testigo da tu testimonio, estás perdido, pero ahora estás salvo. Una vez perteneciste a Satanás, pero ahora perteneces al Hijo de Dios. Puede que los gerasarenos no hubieran querido a Jesús, pero Jesús todavía los quería a ellos. No lo dejaría sin un testigo. Les encargó al demoniado
que le dijera cuánto había hecho el Señor por él y que podría hacer también por ellos. Una de las cosas que quiero yo decirle aquí en estos momentos, ¿no? Es acerca de que hay muchas personas que se convierten, hay muchas personas que están en la iglesia, hay muchas personas que dicen, yo no conozco mucho la Biblia, yo no sé mucho, puedo decir nada acerca de Jesús. Lo primero que tú puedes decir acerca de Jesús, ¿cómo es que Jesús cambió tu vida? ¿Cómo es que Jesús cambió tu vida? Diciéndole eso, nadie te puede a ti rechazar, nadie te puede decir a ti que no es mentira, que esto no es así, que esto es asado, porque esa es tu vida y le está contando en la forma en que Jesucristo lo transformó a usted. Y de esa misma forma, Jesucristo lo puede transformar a él. Una de las mejores cosas que más bonitas se pueden decir es el testimonio por el cual usted llegó a ser hijo de Dios. Bueno, deja que Jesús te consuma. Vamos a dejar que Jesús nos consuma. Vamos aquí en el último versículo que es en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 20. Este es el último versículo de hoy. Y este fue y empezó a proclamar el Decápolis cuando grandes cosas Jesús había hecho por él y todos quedaban maravillados. ¿Ok? A diferencia de muchos seguidores de Jesús, este hombre no discutió, se quejó ni rechazó la tarea que le había encomendado su maestro. Aceptó sus órdenes de marcha sin cuestionar. Salió y comenzó a proclamar el Decapolio cuánto había hecho Jesús por él. Y la respuesta de quienes escucharon fue apropiada. Todos quedaron asombrados. Es fácil imaginar la escena en la que personas que solo habían conocido Legión ahora se encontraba con este nuevo hombre que había sido transformado por Cristo y consumido por su gracia. Me imagino que tuvo amigos y extraños para decirle cuánto había hecho Jesús por él. Mientras tanto, estoy convencido, estaba en camino de obedecer las palabras de Jesús. Vuelve a casa. Usando un poco de imaginación, uno puede sentir la emoción creciendo dentro de su corazón a la medida que se acercaba a su casa. Que quizás el endemoniado tenía esposa e hijos, a lo mejor tenía esposa e hijos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo vio? ¿Besó a su esposa y abrazó a sus hijos? Vamos a ver. ¿Será posible que hayan pasado, será posible que haya estado orando por él todo ese tiempo? Que hubieran estado su esposa y sus hijos, hubieran estado orando por él todo ese tiempo. Si has experimentado el perdón de Jesús de una manera poderosa, comparte tu historia con otra. Comparte tu historia. A menudo, escuchar testimonios personales puede fortalecer la fe de otros y ayudarlo a ver el poder transformador de Dios en sus propias vidas. Es lo mismo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? ¿De qué? De que lo mejor que usted puede hacer es hablar acerca de su testimonio a personas que no conozcan a Dios, a personas que no sepan nada acerca de la palabra. Y su testimonio nadie se lo va a rechazar porque nadie puede decir de que no es así, de que esto no es así, porque es su testimonio. Y Jesús ha hecho muchas cosas por todos nosotros. Bueno, voy a terminar ya esta lección y nos vamos a ver el lunes que vamos a comenzar en el libro de Marcos, capítulo 5, del 21 al 43, que yo creo que es 43 y ahí se termina este capítulo. Así que ahí nos vemos el lunes y que tenga un buen fin de semana. Bye. Hasta luego.